Hola, queridos alumnos. Buenos días. Hoy ya es sabadito alegre. Vamos a grabar ahora la clase de triángulos semejantes. Ya vimos polígonos semejantes. Ahora vamos a ver un tema muy importante que se llama triángulos semejantes. ¿Cómo sabemos cuando dos triángulos son semejantes? Bien, tenemos tres criterios. Primer criterio, dice así. Dice, tienen dos pares de ángulos correspondientes iguales. Tienen dos pares de ángulos correspondientes iguales. Vamos a recordar cuáles son los ángulos correspondientes. Recuerden que tenemos dos paralelas. La recta AB es paralela a la recta CD y lo atraviesa una secante. La secante es RS. Los ángulos correspondientes, en este caso, son este ángulo rojo es correspondiente con este ángulo rojo. Y este ángulo azul es correspondiente con este azul. Y además, este rojo es opuesto al azul. Y este rojo es opuesto al azul. O sea que esos cuatro ángulos son iguales. Este es igual a este es igual a este es igual a este. Los rojos son iguales porque son correspondientes. Y el rojo con azul son iguales porque son ángulos opuestos. Bien. De igual forma, este ángulo es opuesto a este. Este ángulo es correspondiente con este es opuesto con este. Por lo tanto, los cuatro ángulos que no están marcados también son iguales. Diferentes a los otros, pero también son iguales. Bien. Segundo criterio. Dice, sus lados correspondientes son proporcionales. Quiere decir que si un lado mide, por ejemplo, 2 y el otro mide 1, es la mitad. Otro lado mide 4 y el otro mide 2, la mitad. Y otro mide 6 y el otro 3, la mitad. Quiere decir que cada lado es la mitad del otro lado. Entonces los tres lados son correspondientes, porque la proporción es a la mitad. Y el tercer criterio es, tienen un ángulo correspondiente igual y los lados correspondientes. Aquí vamos a ver un caso acá abajo que tienen un ángulo correspondiente igual. Aquí lo vamos a ver. Y por lo tanto los lados son correspondientes. Son proporcionales. Bien, vamos a ver, para poder calcular estos triángulos semejantes, vamos a usar el teorema de Tales de Mileto. Tales de Mileto vivió en el siglo VI antes de Cristo, o antes de nuestra era. Tales de Mileto hace 2600 años hizo este teorema. Puso los triángulos correspondientes. El triángulo ABC y el triángulo ADE. El triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos correspondientes. Este ángulo es correspondiente con este y este ángulo es correspondiente con este. Por lo tanto, entra en el primer criterio. Tienen dos pares de ángulos correspondientes iguales. Por tanto, estos dos triángulos, este chiquito y este grandote, son semejantes. Bien. ¿Cómo se calcula? Decía Tales de Mileto que AB, esta AD, entre AD, AB entre AD es igual a AC entre A. AC entre AE.
me equivoqué. AC entre A, E. Ahí está. Ahora sí. Y también es igual a BC entre D, E. O sea que la proporción es la misma. Si fuera un medio, aquí sería un medio, un medio, un medio. Si fuera 2, aquí sería 2, 2, 2. Si fuera un tercio, aquí sería un tercio, un tercio, un tercio. Tiene que ser la misma proporción. O puede ser 3, 3, 3, dependiendo cómo se hagan las divisiones. Bien, esto es lo que decía Tales de Mileto. Vamos a aplicar esto en 3 ejemplos. Un ejemplo, 2 y 3 ejemplos. Primer ejemplo. Tengo un lago que no puedo medir. El lago es todo lo azul, todo esto es el lago. Y de aquí a acá sí lo puedo medir. Y mide 120 metros. De aquí a acá sí lo puedo medir, mide 40, porque estoy en tierra. De aquí a acá sí lo puedo medir, mide 55. De aquí a acá sí lo puedo medir, porque mide 30. Y de aquí a acá es lo que quiero saber, no lo puedo medir. Es la X de incógnita. Y este sí lo puedo medir, mide 160. Entonces me preguntan, ¿cuál es el valor de la X? Lo primero que observo es que esta recta es paralela a esta. Tienen que ser paralelas. Y lo está atravesando una secante. Conozco la secante, acá mide 160 y acá 40. Conozco la secante. Y además veo que tiene un ángulo opuesto. El ángulo opuesto C. El ángulo C es igual al ángulo C'. El ángulo B es igual al ángulo B', porque son alterno interno. Alterno interno. Y el ángulo A es igual al ángulo A', porque también son alterno interno. Aquí lo vemos. Ángulo alterno y alterno. Alterno interno. Aquí está. Alterno interno. Este ángulo es igual a este. Alterno interno. Bien. Entonces, al hacer todo eso, este triángulo lo recorto, hagan de cuenta, lo corto, y lo pongo encima del triángulo grandote. Este triángulo grandote. Y hago coincidir los ángulos. Este ángulo A lo pongo acá, encima. Aquí está el ángulo A y A'. Aquí está el ángulo A y A'. Aquí está el ángulo, este es el ángulo C, son correspondientes. El ángulo C y C', y aquí está el ángulo B y B'. Este ángulo son correspondientes, por lo tanto B y B' son iguales. Entonces vemos que los 3 ángulos son iguales, A, B y C. Y ahora sí hago mi ejercicio de Tales de Mileto y digo, 120, todo esto es 120, es AX. 120 es AX. 120 es AX. Me voy de izquierda a derecha y luego subo. 120 es AX. 120 es X. Y otra vez me voy de izquierda a derecha. Por lo tanto, 30 es a 55. 30 es a 55. Observen bien. Hago así. 120 es a X. 30 es a 55. 120 es a X. 30 es a 55. Y tengo una regla de 3. Acuérdense que la regla de 3 se multiplica cruzado y se divide entre el término que sobra. 55 por 120 entre 30. Hago mi operación y me da 220 metros. Este lado, atravesar este lado, la X mide 220 metros. Puedo hacer mi regla de 3 de otra forma. Siempre tengo que hacer el mismo movimiento con la mano. Hago X es a 160, fíjense. Subo y bajo.
X es a 160, como 55 es a 40. Como 55 es a 40. Subo y bajo. Subo y bajo. X es a 160, como 55 es a 40. Y me queda otra regla de 3. Multiplico cruzado, 160 por 55 entre 40. 160 por 55 entre 40. Eso me da 220. El movimiento debe de ser igual a selección. Así. X es a 160, 55 es a 40. Como ven, esto es muy sencillo. Hacer el mismo movimiento con la mano. Primero lo hice así. 120 es a X, 30 es a 55. Y otra forma. X es a 160, 55 es a 40. Es muy fácil. Y los dos me dan 220 metros. Me tiene que dar lo mismo, porque son triángulos semejantes. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Este teorema lo desarrolló Tales de Mileto para calcular la altura de la pirámide de Keops. ¿De Keops? ¿Cómo lo hizo? Así, más o menos así. Aquí está la pirámide y puso un bastón, un palo, de 2 metros. O de 1 metro, no sé cuánto, pues un palo. Y esperó la salida del sol. Ya que el sol estaba aquí así, este bastón es paralelo a la altura de la pirámide. O sea, está perpendicular al piso. Entonces esperó la salida del sol. Y cuando el sol ya con sus rayos dio la sombra de la pirámide, también dio la sombra del bastón. Esta es la sombra de la pirámide y esta es la sombra del bastón. Y eso sí lo podía medir. Él sabía que los ángulos eran iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales porque estas son paralelas, exactamente paralelas. Esta recta es paralela a esta. Entonces este ángulo es igual a este ángulo es igual a este, y este ángulo es igual a este. Los tres ángulos son iguales. Entonces ya dijo, pues la sombra sí la puedo medir, la altura no, pero la sombra sí. Y midió la sombra de la pirámide. Por ejemplo, aquí le puse 10 metros, podían haber sido 100, 200, no sé. 10 metros y midió la sombra del bastón. 1 metro. Aquí está. La sombra del bastón 1 metro, la sombra de la pirámide 10 metros, la altura del bastón sí la tenía, y la altura de la pirámide no la tenía. Entonces hago otra vez mi regla de 3. Digo, X es a 10, bajo y a la derecha, X es a 10, X es a 10, y bajo y a la derecha, 2 es a 1, 2 es a 1. X es a 10, 2 es a 1. Y hago mi regla de 3, cruzada. 2 por 10 entre 1. Multiplico cruzado y divido. 2 por 10 entre 1. 2 por 10, 20 entre 1, 20. 20 metros. Aquí le ha de haber salido, no sé cuánto mide la pirámide de Keops. Unos 200 metros, algo así. No recuerdo. O también lo puedo hacer así. 1 es a 2. 1 es a 2. 10 es a X. 10 es a X. 1 es a 2. 10 es a X. Y multiplico cruzado. 10 por 2, 20. Entre 1, 20. Como ven, me da el mismo resultado. El movimiento de la mano tiene que ser el mismo. 1 es a 2. 10 es a X. 1 es a 2. 10 es a X. O X es a 10. 2 es a 1. Y ahí está mis dos reglas. Y las dos me dan el mismo resultado. Por último, allá en Hidalgo, en Tula, Hidalgo, hay unos atlantis. Los atlantis son unos monolitos, pues unas rocas con figura de guerreros.
Esta es la figura del guerrero. Y son altos, son como 20 o 30. Están ahí en la plaza. Bueno, en la plaza, ahí en un lugar especial ahí donde los pusieron, a los atlantes de Tula. Pero están juntos, están muy juntitos. Les recuerdo que son como 20. Se hicieron muchos. Y pues casi todos son de la misma altura, aunque difieren un poquito, pero bueno. Y este amigo, que es chiquito, soy yo. Quería medirlos. ¿Cuánto mide el Atlantis? Yo mido 1,70, 1,76, pero le puse 1,70. 1,70 es la altura de mis ojos. Entonces, 1,70 la altura de mis ojos. Y puse un espejo aquí. Un espejito. Con ese espejo medí exactamente dónde se reflejara la altura del Atlantis. Del Atlántico. Así. Y medí mi distancia al espejo. 0.85 metros. Y la distancia del espejo al Atlante, 2 metros. La altura de mis ojos, 1,70. Y la altura del Atlante, no sé cuál era. Entonces, me quedan, recorto este triángulo, lo pego acá. Aquí están mis dos triángulos recortados, el Atlantis y los 2 metros. Mi altura y la distancia al espejo. Ahí está. Y ahora sí, hago mi regla de 3. X es a 2, como 1.7 es a 0.85. X es a 2, bajo y a la derecha, bajo y a la derecha. 1.7 es a 0.85 y hago mi regla de 3. 1.7 por 2 entre 0.85 y eso me da que la altura del Atlante son 4 metros. Ahí está. Otra forma de hacer mi regla de 3 es 2 es a X, 2 es a X, como 0.85 es a 1.7. Y ahí está mi segunda regla de 3. Y multiplico 1.7 por 2 entre 0.85 y me da 4 metros. Como ven, la semejanza de triángulos es muy importante, nos sirve para calcular cosas que no podríamos medir, como la distancia de un lago. Imagínense, para medir la distancia de un lago con una cinta, pues estaría muy difícil. Pero se podría hacer, pero sería muy difícil. Es más fácil haciéndolo con el teorema de Tales de Mileto. Igual forma, el cálculo de la altura de los atlantes o cualquier cosa que tenga semejanza. Esto es muy divertido, es muy padre y nos dice cómo usar el ingenio para calcular cosas que serían difíciles de medir. Muchas gracias, espero que tengan un feliz sábado, se diviertan mucho y si te gusta, dale like. Que tengan bonito sábado. Adiós, cuídense mucho, bye.